No, un placer. Igualmente, jolín, parece que me ha costado, ¿eh? Me ha costado al final, pero mira, lo hemos conseguido. Sí, vamos a ver si se puede conectar alguien más. Voy a comentarlo por el grupo. ¿Qué tal? Pues bien, encerrada como todo el mundo, pero bien, bien. La verdad es que bien, estaba viendo ahora, estaba intentando ver, lo que pasa que no me ha dado tiempo a verla entera. La reunión que habías tenido con José Bravo. Sí. Por lo menos al principio pintaba muy bien, pintaba muy interesante, pero he tenido que dejar porque digo, no, si no, ya enlazo una cosa con otra y necesito también descansar un poquito la mente. Ya me imagino. Sí que es curioso, pero los días se hacen largos, ¿eh? Con esta actividad. Parece que, porque uno estuviese, o menos yo pensaba, digo, uy, como no podré salir a la calle, tendré una barbaridad de tiempo. Y que va, yo personalmente estoy casi más liado que antes. Yo lo que decía, ¿no? Que para mí, como tampoco cambia tanto, Claro. yo sigo igual de liada. Lo bueno es que, mira, por ver la parte positiva, el resto del mundo también ha parado. Y dices, Sí. venga, vale, gracias. Así yo también tengo tiempo para situarme, ¿no? Pero está bien, está bien. Sí, sí. ¿Qué era? Que me lo decía un amigo, ¿no? Me comentaba, dice, ostras, dices que claro, dice, separa todo y que lo agradece es también la naturaleza, ¿no? Que le damos un respiro. Sí. Bueno, la naturaleza será la que más lo note. Uf. Eso sí que tengo muchas ganas de ver un poco los efectos, ¿no? De cómo se siente la tierra, de que no la estemos machacando tanto, por lo menos un poquito menos, porque basura seguimos generando Sí. la misma o más quizás, pero bueno, por lo menos no estamos ahí tocando las narices en el monte. Sí. Hombre, ya decía, ¿no? No sé si te había llegado la noticia que, por ejemplo, me había comentado esto un amigo que en el Mediterráneo se estaban acercando delfines por diferentes zonas. En Italia, Italia, en ¿no? Venecia, en el puerto de Venecia, que ya no estaban, claro, por todos los barcos y demás, y ya se estaban acercando. Y dices, ¡wow, qué maravilla! Hasta que nos volvamos a echar, claro, o no, que por eso, ahora cuando vengan los demás, si quieres ya lo comentamos, pero los dos artículos que has pasado me han encantado. Me Me han alegro. encantado, porque además los conocían los dos autores y ¡guau, qué bueno! Muy bien, muy bien. Sí, a ver, yo no sé al final hoy, la verdad, cómo estará el tema de la conexión, porque la verdad que Antonia comentó en la última reunión, bueno, que estaba presente en esta, pero que dependía de factores, ¿no? Entonces, Sí. esperaremos un poco de 10-15 minutos. Sé también por María Prats, que también a veces tiene, ella prácticamente no, creo que en el Telegram no ha dicho nada, sí que está en el grupo, pero bueno, por temas personales tiene también eso, la disponibilidad de tiempo es bastante ajustada. Claro. Y mira, pues mira, Antonio sé si que tenemos por aquí. Mira. Uy, Antonio, sí. buenas, Antonio. Hola. Ay, mira, tenemos una nueva participante. Buenas. Hola. Hola David, ¿qué tal? Muy Hola bien. Frances. Frances, sí. Hola. Qué bien. Bueno, ya somos 4. Ya con esto ya me dio satisfecho, ya. Bueno, que nos vamos, solo queríamos saludar. Sí, es que tenemos una reunión familiar, tenemos un problema con la abuela que Que se ha caído y tenemos que ver Uf, qué pasa. ostras. y vamos a llamar. Vamos No, a está llamar bien, toda pero la familia. bueno, está pues con un corte otra vez en la cabeza y Uf. nada, que está asustada, ya está. Pero bueno, queríamos entrar para saludar, por lo menos. Bueno, pues nada, pues no sé, hablaremos a ver un poquito de... Sí, si queréis, no sé si seremos muchos más, porque me he conectado yo también a última hora
y demás. Pero bueno, no sé si Antonio, que has estado siguiendo, quieres decir algo al respecto de si estás siguiendo un poco el Telegram o quieres dar algo de información así breve antes de iros, que tenéis un compromiso. Bueno, no sigo mucho el Telegram, David, porque yo todavía estoy en el WhatsApp, soy un poco antiguo. Y lo he leído hace un rato todo junto, pero bueno, te he seguido, todo lo que dices allí sí que te lo he seguido a lo largo de la semana y demás. He estado pendiente de ese asunto de las conversaciones, me parece una idea muy chula. Y bueno, pues no tengo mucho más que decirte. Creo que estamos asomándonos a una situación bien peculiar en la que el tener la posibilidad de conectar y tener las ganas de hacerlo, porque antes la posibilidad estaba, pero las ganas no tanto, nos está poniendo bastante cerca o nos está igualando a personas que ni conocíamos ni teníamos previsto conocer. Y también nos está haciendo volver a un espacio de reflexión compartida, ¿no? Parece muy chulo. Bueno, ya que estás, Amparo, ¿te puedo hacer una pregunta así breve? Estaba buscándote por Telegram, Chintamani, pero no. Hay 3. Ah, te añado si quieres, luego. A ver, si quieres te busco. Pensaba que estaba el grupo, no. Pues mira, lo tendré que hacer privado porque no sé por qué no lo hice público y mira, ahora que lo has dicho, y bueno, luego lo cambiaré, la configuración. Planteábamos para esta semana, y como siento que tú eres una persona que estás atenta, ¿no?, a lo que sucede, lo planteábamos para el grupo y por eso te traslado la pregunta a ti. La reflexión de esta semana era cómo percibíamos la realidad, ¿no?, desde nuestras sensaciones, sentidos, percepciones. Y era, como me imagino que tú habrás estado atenta en la medida de lo posible a lo que te va sucediendo, por lo que te conozco, si me gustaría, no sé, una pequeña contribución al respecto de cómo estás viviendo, ¿no?, con respecto a los sentidos. No tanto a lo que pensamos, que también, pero más cómo estás sintiendo, ¿no? Cómo estás sintiendo durante estos días, si quieres, si te apetece, ¿eh? Sí, pues mira, qué curioso que me lo preguntas porque estaba pensando en que la sensibilidad en general se nos ha agudizado, ¿no? Creo que a todo el mundo. El estar atentos a cosas así cotidianas como, no sé, veía ahora de mi hija que dice, subir a tender la ropa se ha convertido en mi momento más bonito del día, ¿no? Que me dé el aire y el sol, pues claro, todo eso es, los sentidos están ahí, estamos más atentos a los sentidos, hay menos prisa quizás en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace que nos permite estar más atentos a lo que estamos sintiendo. Quizá, pues, va a depender de la situación, pues no sé si el gusto, el olfato, todo eso, pues a lo mejor se va a agudizar. No sé si se agudiza más unos que otros, pero yo creo que la sensibilidad en cuanto a emociones sí que está más sensible, ¿no? Más visual. No sé cómo decirte. Escolta, que Sadai diu que en 5 minutos. Vale. En 5 minutos, vale, perdón. Pues no sé quizá cómo explicarlo, pero sería algo así como estar abiertos a las emociones, a las sensaciones que tenemos, ¿no? Y es un tema que es muy chulo recuperar, porque realmente es recuperar algo que está ahí, que siempre está, no se va. Pero también tiene una parte, vamos a llamar un poco más negativa, y es también estamos sensibles al sufrimiento de los demás, al dolor de los demás. Y al propio, claro. Pero esto es, antes que nos hemos reído, que hemos dicho, bueno, que nos vamos, ¿no? Y nos hemos reído todos. Ay, me ha dado un gusto,
Porque es como echo de menos esto, un poco de risas y fiesta, ¿no? Sí. Y es que pues estoy todo el día, claro, estoy con el trabajo, con sesiones a lo mejor online y son temas que son pues más de preocupación, más de dolor que de alegría y de disfrute, ¿no? No sé si esto es un poco lo que querías saber, pero esto es lo que se me ocurre al respecto. No, este espacio no es tanto para mí como una pretensión de conocimiento mío, sino un poder compartir, ¿no? El indagar, ¿no? El hecho, comentaba la semana pasada, que es un poco el propósito de Chintamani, es poder indagar tanto desde el objetivo, que son los datos que recogemos, lo subjetivo, que es las experiencias que vivimos, y a partir de ahí poder hacer como una síntesis que nos permita pues hacer experimentos nuevos y percibir la realidad de forma diferente, ¿no? Nuestro día a día. Entonces, cualquier contribución para mí desde ahí es completamente válida, porque al fin y al cabo estás hablando de tu perspectiva y esa es única. Entonces, poder tenerla ya para mí es algo interesante, ¿no? Y creo que contribuye, ¿no? A este grupo. Y después a quien pueda escucharlo o verlo después, porque tenemos una compañera que es madre, como era, animadora, espera que tengo, animadora infantil, vaca lechera y jueza de paz. Chicos, voy a Vale, atender sí. esto de la familia, ¿eh? Muy bien. Chao, Antonio. Y nada, y eso, entonces ella dice, yo cuando puedo lo escucho, ¿eh? Quiere decir que lo ve. Entonces, nada, eso, por eso que yo creo que le agradecerá, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se me ocurre y gracias por tener este espacio, aunque me tengo que ir, me quedaría con ganas, pero bueno, la familia me requiere ahora. ¿Vale? Bueno, cada semana, ya lo sabes, y cuando queráis estás más que invitados. Ahora luego te añadiré al grupo de Telegram y cualquier contribución, la medida que puedas, desde el respeto, será un placer, Amparo. Muy bien, muy Vale, bien. que Un beso. vaya muy bien la reunión familiar. Gracias. Hasta luego. Encantada y que vaya muy bien. Igualmente, Frances. ¿Quieres que...? Ya está, no lo veo. Vale. Bueno. Pues nada, hoy creo que también va a ser rapidita la reunión, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que es interesante, ¿no? También esto yo creo que forma parte de este grupo, menos la dinámica que voy viendo que vamos tomando es esta, ¿no? En la medida en la que podemos, un rato o después cuando sea quien pueda escucharlo posteriormente, ¿no? Yo O creo que es verlo, ¿no? precisamente lo bueno que tiene la mensajería instantánea, ¿no? Que por más que lo llamen instantánea, para mí es más el instante en que cada persona puede. Tú hablas cuando puedes, yo te escucho cuando puedo, te contesto cuando puedo, tú luego también, y así, ¿no? Que tenemos una comunicación mucho más, todo el mundo pues mucho más fluida y también mucho más respetuosa con los tiempos de todo el mundo. Y mira, y al quedar esto grabado, pues oye, pues no he podido ir, pues nada, luego lo veo y a la que pueda ir, pues mira, fenomenal, me apunto y ya está. Sí, a mí me parece muy buena opción. Sí, ¿no? Y para mí había un compañero que estaba haciendo una actividad similar en algunos aspectos a esta y utilizaba solo el WhatsApp y me pareció interesante, ¿no? Pero creo que también el hecho de poder complementar con estos vídeos, ¿no? Con un contenido audiovisual, aparte de las noticias y demás, siempre pues eso desde una visión crítica, ¿no? En el sentido de que para que la indagación pueda ser más interesante, pues es complementario, ¿no? Y ahora pues hemos tenido esta pequeña contribución de Amparo, que creo que ha lanzado un tema para mí muy interesante, muy relevante, que es tanto que es la sensibilización, ¿no? Que disponemos, pero tanto a lo grato, ¿no? Al hecho de, por ejemplo, yo tengo aquí la suerte de, ¿veis detrás? Estar en la montaña y veo simplemente, respiro un momento y es como, ostras, ay, me lleno de aire, ¿no? De energía. Bueno, energía es una forma de hablar. Pero a la vez también cuando veo una noticia, el dolor de alguien conocido, o lamentablemente esto una amiga me estaba contando, ¿no? Que su pareja pues estaba con el coronavirus, no había sido nada grave, pero había sido también por
aquí por tema familiar, bueno, que ya es como que, ostras, que había tenido también, pues también una conocida mía, también me había comentado que de esta amiga de mía, que su padre había fallecido, ya era mayor, ¿no? Pero, claro, escuchas estas noticias y ya no es una noticia de un número, ¿no? Un número que, por decirlo así, que va sumándose, ¿no? Sino ya es un nombre y apellidos o una referencia, ¿no? Y te toca, ¿no? O, por ejemplo, que me gustaría ahora que comentaras también como qué tal, sobre lo que decías antes, ¿no? De las dos noticias que compartí de estos filósofos. Y que a mí sobre todo en el caso es que yo los nombres orientales voy a buscar la chuletilla, porque la voy a negar, pero aquí... vale. Slavoj Žižek o De Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Yo lo conocí hacía tiempo y porque me parecían reflexiones anteriormente, ¿no? Muy interesantes, y cuando leí el texto fue como, espera, tuve que parar, lo digo en serio, ¿eh? Tuve que parar porque digo, ostras, no puedo sostener esto porque claro, lo está contando, no es un futuro, no es una distopía, no es algo que sucederá, no, está hablando de un presente que se está expandiendo. Y fue como, ostras, espera, que me tengo que agarrar. Es lo que a mí me ha encantado de los dos artículos. Los dos parten de un mismo presente, ¿no? Los dos parten de un mismo análisis del presente, pero donde veo que divergen es en el... Uno ya te habla de Byung-Chul Han, jolín, Sí, me cuesta. Sí, no, cuesta. Vamos a dejarlo en Han. Ya está. O Chul Han, ya está. Parece como que ya anticipa, ¿no? Él se queda ya... A mí me gusta mucho la teoría del cambio. Y dentro de la teoría del cambio yo veo que Han se queda con el resultado esperado, con el resultado que él espera y que ve que un poquito que es la deriva, ¿no?, hacia la que nos llevaba la sociedad hasta ahora. Me da la impresión, que luego igual me equivoco, pero da la impresión como que se queda en eso, ¿no? Bueno, como hasta ahora veníamos andando por aquí, pues el resultado esperado será este otro, ¿no? Y sin embargo, Žižek, lo que me gusta es que él no habla de un resultado esperado. Él simplemente abre una puerta hacia cómo puede ser el resultado, precisamente apartándonos, ¿no?, de ese resultado esperado. Entonces, a mí me da muchas veces cuando Han habla de, claro, es que este hombre solo quiere un comunismo y tal, y dices, no, en realidad simplemente está planteando una posibilidad, una necesidad de que repensemos. Igual que cuando cita a Naomi Klein, ¿no? Cuando cita a Naomi Klein y a otro más, creo. Sí, pero en definitiva van en la misma línea, tanto Naomi Klein como Žižek van los dos en esa misma línea de decir, tenemos la oportunidad de repensar. Cojamos esa oportunidad. Sí. A mí es lo que me ha encantado, el ver cómo Žižek tira por ese camino, que luego lo llame comunismo reinventado, que lo llame como quiera, ¿no? Pero ya el simple hecho de que nos replanteemos el sistema económico en el caso de Žižek o el sistema político en el caso de Klein, pues me pareció interesante. Yo me quedo por esa. Por Dios, aunque Han probablemente pues también pueda tener gran parte de razón, ¿no? Porque dices, para mí lo que dice Han es un poco el temor. Por Dios, no caigamos ahí. Sí. Caigamos al otro lado. Sí, y a mí, yo comentándolo esto, reflexionando, ¿no?, sobre estos dos artículos, me venía una idea, ¿no?, como muy natural del ser humano, ¿no?, el tema de las polaridades, ¿no?, el hecho de, por un lado, el conservar lo que tengo por miedo al cambio, ¿no?, y entonces me quedo aquí en el espacio, controlando todo lo que pueda, ¿no?, que es la visión de Byung Han, ¿no?, de cierta manera, ¿no?, simplificando mucho, obviamente, ¿no?, pero... Y después, por el otro lado, la visión progresista, ¿no?, del cambio, ostras, voy a intentar a ver si puedo generar un cambio y podemos plantear de otra manera, ya que tenemos una crisis, ¿no?, como el planteamiento de la idea en chino, ¿no?, o japonés, no recuerdo nunca cómo es el idioma de
japonés, ¿no? Tenemos peligro y tenemos una oportunidad, ¿no? Pues quedarnos no en el peligro, ¿no? Que estaría la primera situación, sino en la oportunidad. Y creo que en todo esto, creo que ahora deberemos estar muy atentos, ¿no? O al menos yo intento estar muy atento en ver qué aspectos positivos hay de un lado y de otro, porque entiendo que es muy fácil poder caer en algo radical, ¿no? Porque ante esta situación tan polarizada, el miedo creo que nos lleva a un lado o al otro, ¿no? Nos genera extremismos. Que es lo que mencionan también los dos, ¿no? Claro. Esa caída ideológica y la facilidad con la que brotan las fake news, los bulos, el racismo, sí que a mí eso sí me da también bastante respeto, pero ahí estamos también como sociedad y en ese sentido a mí me gusta mucho, ¿no? También pensar un poquito en la psicología social. Que sé que es un tema bastante complicado. Yo por lo menos yo no soy psicóloga, pero es un tema que me atrae mucho, el decir, oye, ¿y cómo podemos influir para que a nivel social podamos movernos, podamos armarnos de valor? Porque también es cierto en España, claro, yo también tengo la suerte de haberme criado fuera, ¿no? Y tengo la mente un poco dividida, entre mentalidad alemana, mentalidad española, y eso me ayuda también a ver de forma un poquito más objetiva algunas cosas. Y es que aquí, aunque esto es global, pero lo veo mucho en España, ¿no? Eso del mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. A mí ese dicho me machaca. Por Dios. Sí, lo dices. Lo bueno por conocer es bueno. Sí, sí. Vamos a por ello, ¿no? Pero también ves eso a nivel global. Aunque no exista ese dicho a lo mejor en otros países, pero es ese miedo, ¿no? A dar ese paso. Y sí, sería interesante, ¿no? Seguir ahí un poquito la línea de estos otros autores que sí que apuestan un poco por... Vamos a hacerlo. Mira, pues yo creo que animo a todo el grupo y yo primero porque a mí has dado un tema para mí personalmente que es clave, ¿no? En toda esta situación y también me apasiona, que es el de la psicología social. Yo, de hecho, en estos momentos me encuentro estudiando psicología por la Universitat Oberta de Cataluña, a distancia, lo hago poco a poco, de hecho ahora solo estoy matriculado en una asignatura. Pero sí que es cierto que es muy interesante observar, ¿no?, la opinión de los sociólogos, ¿no?, al respecto. Yo sí que voy a indagar, ¿no?, a nivel, a ver qué puedo sacar y animo a todo el grupo, ¿no?, a ver si podéis encontrar información al respecto, ¿no?, que nos apoye, ¿no? Es como diciendo que ahora estamos, como entre comillas, dando un pequeño salto, ¿no? Esta semana, hasta hoy, la indagación era como muy de sensaciones, percepciones, ¿no? Y ahora está saliendo el tema, ¿no?, de, vale, el individuo con sus relaciones, ¿no? El individuo cuando genera sociedad. Ahí son temas complejos porque no puedo olvidar, por ejemplo, un texto muy antiguo. Es que soy horrible con los nombres. El autor de Psicología de masas. Espera, que esto era del... A ver, un momento. Voy a buscar aprovechando que tenemos conexión. Google... Sí, Gustave Le Bon. ¿Vale? Ah, vale, sí. Está disponible. De hecho, lo compartiré. Es un libro que escribió en su momento. Esto lo escribió Le Bon. Pues a ver, Le Bon lo escribió esto... A ver, creo que la Wikipedia. Sí, a principios del siglo XX. Sí, original es en francés, ¿no? Bueno, Psychologie de Fouls. Bueno, en francés es horrible, pero bueno, que es de las masas. Y, a ver, esto es del 1895. Y ese texto yo lo estuve leyendo hace un par de veranos y me impactó bastante porque hace una referencia de las masas muy manejable, ¿no? Era de forma muy despectiva, ¿no? No era como, mira qué bien, cuando la sociedad se convierte en una masa, se vuelve inteligente. No, él planteaba todo lo contrario, ¿no? Él planteaba que cuando la sociedad se transformaba en masa era completamente manipulable
y lamentablemente en años posteriores lo fuimos viendo, ¿no? Como sociedad, ¿no? Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. En realidad yo soy muy de esa línea también, o sea, por desgracia, no es algo que me guste, no es una realidad que me guste, pero sí estoy muy de acuerdo con que la sociedad es muy manipulable, muy fácilmente manipulable además, y creo que eso es algo además que viene ya desde hace milenios. No es algo ni de cuando él escribió ese libro, sino de mucho antes, ¿no? La sociedad se viene manipulando ya desde hace milenios, pero eso no implica que no podamos salir de ello. Si somos conscientes, si nos hacemos conscientes, y por eso a mí también, aparte de lo que hablábamos, ¿no? La psicología social, que tú la ves también mucho, al ver la sociología, a mí me gusta mucho ver también la antropología. Sí. Ese también es un camino que... Entonces yo creo que ahí hacen un triángulo maravilloso, ¿no? Las tres. Ya está entrando. Sí, ahí que está a punto. Julián, a ver si tenemos... Me está comentando que está ahí, a ver si se nos puede unir. Ahora, a ver, cuando se conecte, supongo que se vaya conectando. Mira, hoy tenemos entradas y salidas. Es una reunión curiosa. Sí, ¿no? Yo creo que es lo que estabas comentando es clave, ¿no? El tener la percepción del individuo, tener la percepción del individuo en la sociedad y después conocer el transcurso, ¿no? El camino, ¿no? La historia que ha tenido en su desarrollo. Creo que si queremos ser críticos, como bien comentas, debemos tener apoyos en esos ámbitos, ¿no? Tener información, conocimiento, autores que nos puedan dar perspectiva, ¿no? Para poder construir. Sí. Yo te digo, la filosofía también es muy bonita, la filosofía nos da unas materias maravillosas. Sí, y hay un autor que también, mira, estoy haciendo notas también, os pasaré al respecto porque está, que me gustó mucho, quizás lo conozcas, Salvador Paniker. ¿No? Pues falleció ahora, creo, hace poco, sí, ahora un par de años, y yo conocí un libro suyo, me lo regaló mi madre, una anécdota muy curiosa. Leí una entrevista y no entendió nada. A mi madre le gusta mucho la lectura y demás, y fue una entrevista que hicieron en El País, le hicieron a él, y no tiene nada, me dijo a ella eso, nada, obviamente. Comprendió, porque si no, tampoco hubiese podido sacar la recomendación, y me dijo, mira, este autor te va a encantar, David. Mira, aquí tenemos a Julián. Buenas, Julián. Buenas, ¿nos oyes? Hola, Julián. A ver, sí que te podemos ver perfectamente. Ahí, espera, que tiene el... Espera, voy a ver si puedo reiniciar. Nos apareces con el micrófono silenciado, Julián. No sé si tienes algún problema. ¿Nos oyes tú a nosotros? ¿Puedes hacer un OK con la mano? Yo lo silencié. Ah, vale, de acuerdo, vale, perfecto. Vale. Nada, no, queríamos darte la bienvenida. Es que esta reunión estamos siendo petit comité, pocos. Y nada, y darte la bienvenida al Zoom y demás. Un gusto tenerte por aquí. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Para qué estamos? Muy bien. Estábamos por introducirte un poco comentando de que en esta conversación de hoy de Zoom estábamos haciendo un pequeño salto, ¿no? Del individuo a la sociedad. Y ahora justo estábamos hablando de que para poder evolucionar a partir de los artículos que compartí de los dos filósofos, ver cómo la necesidad, ¿no? De recurrir a la filosofía por un lado, a la psicología social, a la antropología. A ver, filosofía, antropología, sí. Sociología también, exactamente, ¿no? Estos cuatro vértices, ¿no? Por decirlo así, de un cuadrado, para poder generar una estructura y que nos pueda generar una visión crítica en el sentido positivo, ¿no? Y poder seguir evolucionando porque si no,
podemos correr el riesgo, ¿no? Porque en una masa Le Bon, con la psicología de las masas, a convertirnos en una masa manipulable completamente, ¿no? Y es fundamental tener este espíritu crítico al respecto. Y estaba terminando de nombrar un autor que me gustó mucho en su momento, Salvador Paniker, un libro suyo, Asimetrías, que ya pondré la referencia del texto después en el grupo de Telegram, que habla de un término clave para mí, que es el concepto de retroprogresión. Ya a finales del siglo XX, sí, ya comenta la necesidad ante una escala del hibridismo, ¿no? de la conjunción de elementos aparentemente opuestos, ¿no? Por ejemplo, él lo nombraba, lo que voy a decir puede ser el término un poco polémico, ¿no? Pero un buen ejemplo que fuese un homosexual racista, ¿no? Lo digo porque el término nos impacta, ¿no? Que aparentemente una persona de género, con diversidad de género, debería ser sensible a otras razas y, por decirlo así, y en cambio podía surgir esto, ¿no? Entonces, ante ese hibridismo de la sociedad, la necesidad de volver al origen es como volver a ver si lo de la cámara, no sé si... ¿Esto es hacia atrás? ¿Lo veis hacia atrás o hacia adelante? Cuando eso. Hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás, vale. Hacia atrás. Vale. Pues entonces, a ver, así. Vale, bueno, da igual. Que la necesidad de volver hacia atrás para entonces coger impulso desde nuestro origen para tirar entonces hacia adelante, ¿no? Entonces... Bueno, has dicho palabras interesantes, ¿no? Yo hago mi aporte, ¿no? Sabiendo, consciente de dónde estoy aquí en América Latina, a diferencia de ustedes dos que están gustosamente en el otro lado del charco, por decirlo así. Y bueno, saber mucho, me encantan las palabras que has utilizado. Y bueno, me encanta también de que hablemos esto de tener una idea clara, porque a veces los conceptos que se manejan pueden significar muchas cosas para ustedes y otras cosas distintas para mí. Entonces la idea de esto de cierta forma tener un marco de referencia, me encantó que lo que me comentaron, esto de abordar el aspecto social, abordar el aspecto cultural, abordar el aspecto institucional y bueno, y abordar el aspecto objetivo y subjetivo, que se llama psicológico. Así que en referencia a lo del oriente, o sea, lo de origen, tiene que ver con cómo vamos conformando nuestra relación con las cosas, la relación técnica que se le dice con la naturaleza, con lo objetivo, y nuestra relación práctica, que es cómo vamos teniendo relación con ustedes, con las tres personas, con el otro. Entonces eso ha ido evolucionando a través de la historia y nos encontramos en una etapa muy fuerte de la historia, que fue la parte eurocéntrica. Mira, estoy siendo muy cuidadoso con mis palabras, porque eso ya nos relaciona en una cuestión práctica con ustedes y conmigo. El eurocentrismo fue una filosofía epistemológica que se caracterizó por lo que se llama el humanismo helénico. Quiere decir que viene de los griegos. A diferencia de una información, una filosofía que venía de Oriente, que se le llamó humanismo semita. Esas dos cuestiones, así con grandes conceptos, ¿no? Para que tengamos esa referencia, el humanismo helénico es el que construyó todos los sistemas de Occidente, que fue una mezcla, no fue solamente helenismo, sino también hubo una mezcla de el humanismo semita con el cristianismo, que después se transformó en cristiandad a la hora de establecer gobiernos, ¿no? Esta cuando ya la iglesia en un principio criticaba al gobierno y después empezó a formar parte del gobierno, donde los reyes ya eran autorizados por Dios y estaba toda la cristiandad, que se dice, que no era nada del cristianismo, era muy diferente. Hubo un cambio cultural, un cambio filosófico muy fuerte. Entonces, bueno, ¿cómo es entenderlos en el hoy, no? Es entender de que hay una gran influencia que se llama jefiusiana, ¿no? Que estamos muy, muy involucrados, porque su filósofo más principal, que fue el Sergei Rinaur de la Ferrière, hablaba de esto, ¿no? De recuperar los verdaderos principios que constituyen al humanismo
semita. Él habla mucho de Oriente. Entonces, bueno, hasta ahora por acá mi aporte para seguir construyendo. Son interesantes, porque el eurocentrismo ha tenido un gran impacto, ha sido muy beneficioso en la construcción de estos sistemas, donde un sistema está constituido por instituciones, que las instituciones son remarcar una relación entre un sujeto y otro sujeto. Entonces, hoy en día hay una gran crisis de sistemas, crisis de instituciones, volviendo a esto mismo que vos decías, esto como una persona que tiene una relación homosexual, también se pone en conflicto, en crisis, su relación, por ejemplo, con una persona de otro color, o con una persona de su mismo color, pero como él es más blanquito y el otro es más negrito, ya hay un problema. Eso ya es racismo. Entonces, hoy en día las relaciones prácticas y técnicas están poniéndose en completa discusión. Y este espacio me parece sumamente enriquecedor, porque nos hace ver, de cierta forma, qué sistema queremos construir, qué relación queremos entablar con lo técnico, la naturaleza, lo ecológico, por decirlo así, y otra parte, lo práctico, lo económico, cómo yo me relaciono con ustedes de forma económica, que eso significa mi relación de supervivencia, y cómo hago mi relación ecológica con ustedes, cómo hago mi relación social, cultural. Y esta parte es una que muchas veces las personas le tienen miedo a hablar, porque hemos tenido ese humanismo helénico que nos ha generado una culpa, un resentimiento, que es la palabra también, mi relación política. Entonces, bueno, espero haber sido aporte, David y Bueno, un placer, la verdad que un gustazo, Julián, este aporte por muchísimos motivos, ¿no? El primero, evidente que estés en otra zona geográfica de este maravilloso planeta de donde vivimos y poder dar tu visión desde ahí. O sea, que para mí es enriquecedor, no lo siguiente. Me lo comentaba un amigo cuando le hablaba de este proyecto derivado de Chintamani, el de conversaciones auténticas, y me comentaba, dice, ostras, si tienes la oportunidad de hablar con gente de otros países, dice, por favor, hazlo porque puede ser tremendamente enriquecedor. Ya desde ahí, ya después, no, ya añadiendo todos los términos, elementos que he ido apuntando que creo que son fundamentales para comprender la realidad que vivimos, ¿no? Y ir poniendo piezas a este puzzle tan complejo y demás. Entonces, bueno, encantadísimo y súper agradecido de que estés compartiendo con nosotros este espacio. Bueno, me haces acordar al filósofo este que es central, ¿no? Que nos ha unido, por de cierta forma, que es Sergei, que decía, a Dios, así ya, Dios no es cualquier cosa, a Dios se le ha adorado, pero pocas veces se le ha estudiado. Entonces, hoy estamos estudiando a Dios. Sí, sí. Claro, es que, ostras, ahí, esto es otro tema, ¿no? Has dado en otra cuestión también que estamos en crisis, ¿no? Que es la crisis de la fe. Leía un artículo clave, una reflexión en Twitter, ya la compartiré también, sobre esto. Es que se abren tantos temas, bueno, después voy a dar paso a Frances también, pero quería hacer esto, añadir este aspecto también, ¿no? De abriendo, que dice, claro, dice, estamos en una crisis de religión, entonces dice, claro, la gente que tiene fe en una religión no tiene problema porque la fe la tiene dirigida. La religión será como será, pero la tiene dirigida. El problema está en la gente que creí que teníamos fe en la ciencia y nos estamos dando cuenta de que no se puede tener fe en la ciencia, porque si no, entonces se convierte en dogmas, ¿no? Otra vez y se convierte casi en una religión. Y entonces nos damos cuenta de esto, ¿y ahora qué? ¿No? Y me parecía un tuit muy, muy, muy interesante, ¿no? Así que bueno, Frances, por favor. No, es que esto está siendo tan interesante que es como... La verdad es muy interesante tanto lo que comentas tú, Julián, y lo que comentas tú, David. O sea, la verdad que es maravilloso, ¿no? Este espacio por eso mismo, ¿no? La cantidad de ideas que surgen
Es increíble. Conforme vais hablando es como, espera, una idea, no, que va otra. Volviendo un poco atrás, ¿no? Y enlazando un poco lo que comentabais los dos. Tú, David, decías de volver atrás para tirar adelante, ¿no? Y precisamente ahí enlazo también con lo que decías tú, Julián. Es que en realidad, claro, la cristiandad se olvidó del cristianismo. El cristianismo real, o por así decirlo, un poco más puro, era el gnosticismo, ¿no? Y ahí todo eso a mí me hace volver al hermetismo. Y el hermetismo sí que no se puede decir que es que está como a medio camino entre Europa y Oriente, porque de hecho ni se conoce realmente el origen, ¿no? Esto que no sabemos, bueno, pues puede ser alguien de Egipto muy, muy antiguo, ni conocemos el origen, pero el hermetismo ha influido tanto a Oriente como a Occidente, pues desde el punto de vista que a lo mejor pues desde Europa lo hemos podido también exportar, pero es que Oriente, porque América Latina precisamente, y América en general, de todo el continente, lo interesante que tiene es que está también a medio camino, ¿no? Entre Europa y Oriente, que siempre nos olvidamos de que, oye, que por el otro lado también hay comunicación. Perdona, Julián. Exactamente, Franz. Eso se da por mucho la relación. Es otro gran campo, otra gran institución, que es la educación. Generalmente en el mapa mundi, que estudiamos todos en nuestra formación, cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes y cuando somos adultos, es el mapa mundial que pone a América de este lado del charco, cuando en realidad, eso ya es eurocéntrico, es una educación eurocéntrica, porque lo pone a Europa en el centro del mundo. Mira qué fuerte es. Entonces hablamos de un cambio en la educación, porque el eurocentrismo, bueno, eso ya es todo un tema para charlar luego un día, explicar qué es el eurocentrismo, de dónde viene, histórica, cómo se fue formando las instituciones eurocéntricas. Eso me parece un gran tema de estudio para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero mira qué interesante cómo el origen puntual del mundo siempre ha sido África. África es el centro del mundo, solamente que sus instituciones se fueron complejizando, fueron subiendo, hasta que un faraón, que era negro, el primer faraón de Egipto, empezó a construir una institución que marcó para siempre la humanidad, que hizo esta estructura jerárquica, mira, piramidal. Entonces ahí, bueno, ahí se enlaza mucho con el esoterismo, ¿no? Pero mira cómo ahí desde Egipto y Mesopotamia ahí cerquita, fueron las cunas de la civilización, que después eso se expandió, se fue creciendo y avanzó hacia Asia, y según desde ese origen, el origen africano, América sería el extremo oriente del extremo oriente. No estamos de este lado del charco. ¿Por qué? Porque en Chile, en América, hay un país que se llama Chile, y también México, también está Perú, toda esta parte, lo que se dice Pacífico, del Pacífico. El Océano Pacífico es un gran concepto. ¿Por qué? Porque casi todos los aborígenes o los pueblos originarios de Chile, Perú, México, vinieron de Asia, cruzaron el extremo de Bering. Entonces es muy fuerte saber que toda esa cultura oriental está en México, está con los mayas, está con los mapuches en el sur de América, está en los incas del Perú, y tenían los mismos rasgos fenotípicos que los asiáticos. Es más, si hoy vos comparás un chileno, o sea, de los pueblos originarios mapuches, son iguales que los filipinos, iguales que los australianos, esos originarios, vinieron de ahí. Entonces para volver a esto y ponernos más en el punto de lo institucional, que ya sabemos qué significa esta relación, cómo se fueron dando las relaciones. Hay un cuento oriental que se llama de la princesa Kaguya, Kaguya Hime no Monogatari, se llama, un gran cuento oriental, donde habla que la luna
la luna es un concepto también muy, muy importante porque son las instituciones. Todo lo que es lunar son instituciones. Entonces la luna, de ahí ella, la princesa, viene de la luna, llega a la Tierra y empieza a vivir las cosas de la Tierra y dice, ay, no me puedo, esta naturaleza, esta gran... Esto es el mito, ¿no? Como el mito explica un poco las instituciones. Ya eso fue lo tomaron los griegos y lo utilizaron como quisieron. Pero vamos al oriental, al humanismo semita. Dice, ay, que este mundo es tan irradiado por el sol y mi mundo es sumamente blanco, es gris, es lunar. ¿Por qué? Porque lo lunar nos conecta directamente con nuestros sentimientos y las instituciones remarcan relaciones. Entonces, capaz que en una institución, como decía en esta, una relación homosexual, empieza a haber un conflicto con una relación de razas, de racismo, entonces uno se siente mal y aparece el sentimiento. Mira, esto lo aborda tan fuerte estas teorías emocionales que ahora están surgiendo muy, muy fuerte, porque la parte lunar, que es la institución, está muy afianzado con nuestros sentimientos, porque las instituciones nos enseñan a sentir. Mi relación con usted, Frances, mi relación con usted, David, es una institución, porque ya hay una relación, y eso me enseña a sentir. Entonces Kaguya decía, ay, todo este lugar tan irradiado por el sol es otra cosa, otro concepto muy importante. Nosotros somos todos energía solar, pero necesitamos sentir. Por eso nos ponemos en las estructuras, en la luna. Por eso nos metemos en esa energía lunar. ¿Para qué? Para aprender lo que es el sentimiento y poder ser más luz. En las instituciones dice que se toma la conciencia. Miren qué interesante. Hemos nombrado cosas re interesantes que se estudian en la astrología, una de las grandes ciencias, que después eso continúa. Entonces, me parece que este espacio estamos iniciando una gran institución. Ay. Bueno, por nombrar detalles, bueno, disculpad los que estáis viendo, la grabación está realizándose con las tres caras a la vez, bueno, los tres participantes, o si hay alguien que se añada, ¿vale? Para que podáis ver las reacciones en directo que Frances y yo mismo estamos haciendo, ¿no? Julián, brutal. Comentar varias cosas, porque me parecen claves, porque ligando y abriendo más, ¿no? Si cabe. Después ya veremos cómo cerramos, pero bueno, ya, esto ya es cuestión. Yo si soy el que coordina, ya veré cómo lo hago. Nombrabas para mí un tema básico cuando hablabas de Egipto, ¿no? De la estructura piramidal, porque lo enlazamos con una cuestión que parece que la hemos desligado, ¿no? Como comentaba con el tuit, y rescato para enlazar esto. Hemos de saber de dónde viene pirámide, el origen etimológico de la palabra. Pirámide viene de piro, que es fuego, ¿no? Hablamos simbólicamente, el elemento fuego habla de lo espiritual. Ahí lo relacionaríamos también con aspectos astrológicos. Hago un aspecto importante, una nota a quien no conozca la cuestión de la astrología. La astrología no es aquello que nos han vendido últimamente o que lamentablemente con otras artes sagrada, o recurro otra vez a la etimología de la palabra, sagrado viene de sacro, de secreto, ¿no? De conocimiento antiguo. No mezclemos, por favor, aquí. Creo que Frances y Julián saben de lo que estoy hablando, ¿no? Pero bueno, para quien pueda ver esto posteriormente. Entonces, la astrología habla de simbología relacionada con los planetas, con esa energía, ¿vale? Del Sol inicialmente, pero que esa luz tenemos que ser conscientes de que también, entre comillas, rebota, ¿vale? De los diferentes planetas que nos envuelven y que no podemos demostrarlo, pero quien tenemos conocimientos de astrología vemos cómo de cierta manera nos influye. Y esto es muy curioso, ¿no? Esto es otro experimento a notar y a percibir, ¿no? Esto no quiero hacerlo, no crear un dogma, sino simplemente en este espacio para mí es clave la indagación. Yo hablo de mi experiencia y mi experiencia
es muy interesante respecto de la astrología, y lo estabas nombrando también. Y enlazándolo con lo que estabas comentando de Egipto, quizás también tendríamos que revisar la visión de la antropología de lo que nos han comentado generalmente de lo que es la historia, ¿no? Porque si en Egipto hay un conocimiento, aparecen cuestiones también herméticas de autores y cogiendo la palabra hermético me refiero a Hermes Trismegisto, que hay diferentes visiones al respecto de ese conocimiento y es muy interesante lo que estamos enlazando porque estamos hablando de crear una conexión clara y directa entre la ciencia y la espiritualidad, no dejarlo de lado los conocimientos antiguos, sino enlazarlos con la actualidad, con lo que estamos viviendo y entrelazarlo todo como un conocimiento complejo, ¿no? Creo clave aclarar esto, ¿no? Porque después comentas, claro, todo esto que decías, Julián, de lo lunar, ¿no? Lo emocional, junto con lo solar, el pensamiento, ¿no? Y claro, lunar, ¿por qué es una institución, es lunar? Porque es el concepto femenino, ¿no? Y la parte solar podemos acogerlo como un concepto según visiones, pero aquí me remito a una visión masculina, ¿no? Como con esa contraposición de energías de lo activo y lo pasivo, ¿no? Que en múltiples tradiciones se han hablado, o por ejemplo pues en tradiciones indias, hindús, ¿no? El hecho de Purusha y Prakriti, dos términos también muy interesantes a investigar. Entonces, me parece genial esta atribución, Julián, contribución que estabas haciendo al respecto, ¿no? Y me quedo con esa frase de que somos energía solar que necesitamos sentir. Es decir, wow, me parece espectacular. Bueno, Frances, por favor. Bueno, yo sigo aquí alucinando también, ¿no? Con esta conversación que estamos teniendo hoy, porque de verdad no es lo habitual. No es lo habitual y la verdad me encanta, ¿no? Todo lo que se está gestando. No puedo parar de repetirlo, así que perdonadme también para quienes veáis esto en diferido, pero es que es impresionante. Yo recojo un poco, ¿no? También ideas vuestras. Es lo que te digo, es que al final aquí pienso más rápido de lo que luego puedo expresarlo, ¿no? Cuando habláis de la pirámide y luego, Julián, tú comentabas la pirámide de Egipto, David, tú comentabas antes también algo del cuadrado. A mí es que no podía evitar que me viniera a la mente el sistema del trivium y también del quadrivium, ¿no? Y es que al final es también el sistema básico para poder tener una mente crítica, ¿no? Cómo podemos generar una mente crítica utilizando algo tan sencillo como ese sistema piramidal que es el trivium. Y es algo tan sencillo y de lo que, sin embargo, nos hemos olvidado, ¿no? Hablabais también antes de cómo la ciencia se ha convertido, pues está en proceso de convertirse en una religión. Cierto, pero no olvidemos tampoco que la ciencia sale de la filosofía. Es que al principio estaba todo junto, es que el quadrivium incluye todo, es que incluye todo ese proceso y el trivium también. Y si los unimos los dos es que tenemos filosofía y ciencia juntas. No hace falta separarlas, bastantes separaciones tenemos ya. Y ahí también voy cuando hablas del hermetismo. A mí me encanta también, y es otra de las cosas que me sorprende, que utilicéis tanto la etimología, porque es básica, es básica. El hermetismo, sin embargo, ha hecho el camino inverso. Lo hemos convertido en una palabra casi como algo malo, ¿no? Algo hermético es algo malo porque es algo cerrado. No, el hermetismo era una filosofía precisamente lo contrario, era muy abierta, era para conocer realmente, ¿no? Y cómo el ocultismo ha ido a la misma deriva. Ocultismo no es algo malo, ocultismo simplemente son los conocimientos, pues como el propio hermetismo, que han quedado ocultos por la sociedad, por una sociedad que no quiere ver esos conocimientos, ¿no? Y eso es una lástima. Y luego también comentabas lo femenino, lo masculino. Es también una de las cosas que a mí me cabrean, ¿no? de la sociedad hoy en día, y lo estamos viendo a nivel mundial. Yo, por suerte, me he movido en los distintos continentes. El único que me ha quedado es África. Es una lástima, es el continente que me queda por conocer.
pero cómo hemos sacrificado a nivel social tanto lo sagrado femenino como lo sagrado masculino que todo el mundo tenemos en nuestro interior, tanto mujeres como hombres, y cómo hemos traducido eso de no, lo pasivo y lo activo. Eso no es ni positivo ni negativo, simplemente son dos aspectos que tenemos en nuestro interior. Y cómo lo hemos convertido, cómo hemos abusado de esos términos y los hemos convertido en, y ahí lo siento, barro para casa, a mí me encanta el tema de género, cómo lo hemos convertido en un sistema patriarcal bestial. Perdona, David, sí, que te veo que estás ahí como muy inquieto. No, antes de dar la voz a Julián, simplemente si me veis, voy a utilizar en algunos momentos, quiero hacer una nota, el lenguaje de sordos, porque bueno, lo aprendí en el 15M y cuando hago reuniones lo suelo utilizar casi de forma natural. Entonces quiero hacer sobre todo para vosotros y para quien lo pueda escuchar, para que me vea, porque lo voy a hacer en alguna vez cuando me emocione, pero no voy a pensar. Cuando esté completamente de acuerdo, voy a hacer este movimiento, ¿vale? Que es aplauso en lenguaje de sordos. Esto es lo que utilizaré más usualmente. Posiblemente en algún momento, para no interrumpir a la persona que está hablando, si veo que no creo, pero bueno, simplemente lo comento porque son 2 o 3 aspectos que aprendí. Si una persona se está, decimos aquí en España, enrollando, Julián, es como que dilatando mucho en el tiempo, una contribución, ¿vale? Es este movimiento. Y si uno adquiere una postura completamente contraria a lo que otra persona está diciendo, esta posición, ¿no? Lo comento simplemente como que lo utilizo yo, ¿no? Es decir, no simplemente para que lo sepáis si me veis en algún momento. Cualquier tipo de lenguaje no verbal se acepta completamente porque entiendo que es algo propio de la cultura de cada uno, ¿no? Simplemente quería decir este punto porque era esto, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Francis. Sí, este tema es un tema re interesante porque primero, bueno, hay que saber de dónde venimos, de dónde viene esta relación que se establece, que se vuelve cultural, y ahí es cuando decimos el patriarcado, ¿no? Una cuestión cultural donde la relación hombre-mujer ya está preestablecida. Yo no la puedo hacer consciente. Entonces, ahí está un gran movimiento que surge y que está bien que esté presentado. Está bien que se articule con esta institución. La palabra, el problema surge, anoten esta palabra, los bantúes. Bantúes es una tribu en el África, donde ellos también tienen su institución, y lo tomo porque es como la base fuerte, una base estable, donde hablamos y abordamos el concepto de disciplina. La disciplina generalmente no sabemos qué es. Algunos tienen una idea, otros tienen otra, otros tienen como que la disciplina son series de prácticas que promueve una filosofía, otros las tienen como que la disciplina es dominación, otros tienen que la disciplina es servicio, y la disciplina significa, para los bantúes, significa la dominación de mi función con los otros. Eso para mí es un concepto bastante enriquecedor porque nos habla de cómo funcionar en las instituciones. Y la institución más básica que todos tenemos, es el cuerpo. No hay institución más grande que el cuerpo. Entonces las disciplinas nos permiten conocer cómo nos relacionamos con cada parte del cuerpo. Y como somos energía solar, esa energía está distribuida en distintas partes del cuerpo y cada parte tiene una información, que esa información la utilizamos para llevarlo a lo exterior, objetivizar las cosas, entablar una relación con el otro. Esa es, de la única forma que sale es teniendo la información, es teniendo conciencia. Cuando se habla de conciencia, hay 2 tipos de conciencia. Mira qué interesante y muchas veces no nos lo explica. Hay una conciencia que se llama conciencia en sí, que es la potencia, lo que yo soy capaz de hacer, lo que yo soy en mi potencia, que me descubro
Capaz que no lo hago, pero sé que tengo esa potencia. Y la otra es la conciencia del para sí. Quiere decir la potestad, la capacidad de hacer. Y aquí interesante porque no muchas veces nos lo habían explicado. Y tendemos a ser presas de lo social. Como se comporta lo social, yo me tengo que comportar. Se transforma en una potestad social. O sea, yo me tengo que manejar y tengo que estructurar mi vida de acuerdo a cómo está estructurada en lo social o en lo cultural. Porque se dan esas instituciones, que tengo que sí o sí estar aferrados a ellas, como son algunas creencias religiosas, como son algunos dogmas en los matrimonios, que vayamos a hacer, salgamos del eurocentrismo. Yo voy a siempre estar saliendo para el eurocentrismo, donde el eurocentrismo siempre se ha caracterizado por el matrimonio ser una institución monogámica. Cuando fuera del eurocentrismo, en el humanismo semita, había poligamia o poliandría, que ahí vamos solucionando el tema del feminismo, ¿no? Había una mujer que tenía muchos hombres, poliandría, en África. Mirá qué interesante África, es la base, es donde nos podemos mover para tocar todas las instituciones del mundo, porque ahí está el origen. Y también algunas culturas tenían su poligamia, que eso ya lo conocemos bien. Y en el eurocentrismo eso no está bien visto. Esa relación no está bien vista. Entonces miren cómo las mismas instituciones han ido reproduciéndose a través del tiempo, se han ido complejizando y nos han hecho perder este dominio, esta disciplina, este dominio de cómo funciona el cuerpo y qué hay que expresar. Eso ya es otro tema. Ese tema, ese David, ahí vos lo mencionaste recién, ese es el verdadero origen de la astrología. La luz que se estudiaba en el cielo es la misma luz que está dentro del cuerpo. Por eso dentro del cuerpo encontramos todos los signos del zodiaco. Encontramos Piscis en los pies, encontramos Acuario en las pantorrillas, encontramos Capricornio en la rodilla, Sagitario en los muslos, Escorpio, ese es un gran tema de la cuestión sexual entre sexos. Ahí hay una gran información que no somos capaces de hacerla funcionar para dominarla y no caer en estos conflictos que se dan entre hombres y mujeres, que está muy bien y es totalmente real, que solamente hemos llegado hasta esta parte. Ahí sí los griegos, el humanismo helénico, tuvo algo que decir cuando decía que de la cintura para abajo somos bestias. Porque si no manejamos esa información, nos transformamos en bestias. Y cuando somos capaces de dominar lo que está de la cintura para arriba, somos seres superiores. Entonces, se movió mucho. Esto es, bueno, fantástico. Bueno, a ver, un término que quería comentar cuando comentabas, Frances, el hecho de que hemos sacrificado, ojo también cómo hemos derivado y manipulado la palabra, el origen etimológico de la palabra sacrificar, cuando otra vez es hacer algo sacro, ¿no? Hacer algo sagrado, ¿no? Es decir, sacralizar es volver algo sagrado y lo hemos roto el significado, ¿no? O a lo mejor ha sido una manipulación, ¿no? Eso, dirigida para que lo rompamos, no lo sé, ¿no? Esto lo desconozco. Eso por un lado quería comentar. Y sobre lo que ibas comentando, ¿no, Julián? Ostras, que me ha gustado mucho el concepto de la disciplina, ¿no? Entendido desde esa percepción, ¿no? De la dominación de mi función con los otros y sobre todo de esto, porque yo la conocía con la atribución, ¿no? de poder tener una gestión de mis impulsos, pero yo creo que esta puntualización es necesaria, ¿no? para ir construyendo una estructura, ¿no? Aquí en este espacio de Chintamani, ¿no? El hecho de generar unos pilares en los cuales a partir nos podamos apoyar, ¿no? No sé, después cómo a partir de esta sesión ya veremos cómo queremos construir, porque creo que incluso podríamos construir un texto, ¿no? A través de todas estas ideas y demás. Bueno, ya veremos. Es una idea que lanzo por ahí porque creo que es muy interesante.
Y comentabas, pues comentabas también el significado de consciencia, ¿no? Y no me puedo olvidar, por mi base, yo estoy formado en terapia Gestalt y ahí utilizamos, utilizamos la conciencia derivada de un término en inglés, que lo voy a nombrar, y hacemos una contraposición entre dos estados conscientes, que creo también hago juego de palabras, ¿no? No con este sentido, sino con otro, pero creo también de interés. Awareness y consciousness. To be aware es algo que estoy consciente en estos momentos de lo que me está ocurriendo. Cuando consciousness, y en castellano manejamos la misma palabra, ¿vale? Para estos dos estados, es cuando estoy reflexionando, cuando utilizo mi conciencia de pensamiento, ¿no? Y es interesante poder diferenciar, porque el concepto ligado al awareness, cuando estoy percibiendo el momento presente, no estoy pensando, sino que atiendo a mis sentidos y de ahí puedo desarrollar una habilidad clave ligada, simplificando que sea a lo femenino, que es la intuición. Cuando realmente la intuición para mí es el conocimiento más complejo, porque uno, mi razón con lo que percibo en el momento. Y para eso necesito estar presente, ¿no? Y si estoy pensando, simplemente me quedo en un razonamiento lógico y lineal. Cuando tengo la capacidad de utilizar la intuición, el pensamiento se vuelve exponencial. La idea que surge es exponencial, pero esa idea no la puedo controlar. Surge como resultado de la interacción con el entorno y con nosotros. Y ahí quizás yo como individuo no sea quien proclame la idea mejor, sino que es en función de lo que está sucediendo en el momento. Y me parece también clave este planteamiento para romper la idea del individualismo voraz, ¿no? En el cual el individuo crea su realidad cuando es el conjunto el que creamos, mejor dicho, co-creamos, ¿no? Y después, brillante también, ¿no? Me ha encantado cuando lo que has comentado sobre cómo el eurocentrismo hemos creado el concepto de matrimonio, teniendo en cuenta de que, al menos según lo que leí en su momento, la religión católica lo planteó como elemento necesario ante una sociedad que creía que no se podía sostener. Creó en su momento, si no recuerdo mal, no recuerdo históricamente cuándo fue, pero creó el matrimonio porque si no planteaba que era difícil sostener sociedades muy precarias en las cuales habían embarazos y no se sostenía adecuadamente. Esto me podéis corregir porque es una información que leí en su momento y no la puedo verificar, no tengo muy fuentes fiables, pero sí que me resulta curioso que después, a partir de ese matrimonio, se haya roto la posibilidad de hacer relaciones más complejas adaptándonos a realidades diversas y cómo ahora, en este hibridismo que vivimos, lo necesitamos imperiosamente, ¿no? El concepto que va emergiendo poco a poco también del poliamor, entendido también desde el respeto y no de una huida ante el compromiso, ¿no? Y después, último, cuando comentabas del concepto de que del sexo, ¿no? De la cintura para abajo somos bestias, no puedo sino conectarlo también con el conocimiento desarrollado en el hinduismo en sus diferentes vertientes con los centros energéticos, ¿no? Vórtices que utilizamos generalmente con la palabra original de chakras y que muchas veces se han mitificado, no en un sentido positivo, sino se ha banalizado, si es la palabra apropiada, perdiendo en la complejidad, ¿no? del estudio energético que se realizó en la India, en la zona de la India, en China, Japón, con todo lo que es un sistema médico, ¿no? Como es en la Ayurveda o la medicina china, estudiando todas las conexiones energéticas, centros energéticos dentro del propio cuerpo, ¿no? Los nadis o lo que es el sistema de la acupuntura, ¿no? Como ese conocimiento también muy interesante, ha sido despreciado o sigue siendo despreciado por la mayoría de Europa, pese a que al tener una pérdida también de nuestras raíces espirituales en Europa,
cogiéramos desde, por decirlo así, desde el principio del siglo XX, referencias sobre todo de la India, ¿no? Ansiando encontrar una espiritualidad que, como refería algunas veces Jung, teníamos que andar en nuestras raíces, no en las raíces de otros, ¿no? Así que, genial. Bueno, para contestar rápidamente, para que no se me vayan las ideas, que cuando hablas surgen los temas para, de cierta forma, colaborar y armar este diálogo enriquecedor. Y hay tres cosas. Uno es la tecnología. Cuando vos decías de cómo esto que se iba complejizando, nosotros tenemos nuestro estudio, cuando nos capacitamos, nos formamos, la base de la tecnología está en Egipto, la base de la matemática, que ya es una tecnología, está en Egipto, está en la India, por eso son indoarábigos nuestros sistemas. Entonces la tecnología es esa relación técnica que influye en nuestra relación práctica. Eso ya después se estudia más que nada cuando se habla de sistemas que hemos ido construyendo, cómo esa relación técnica se ha ido creciendo, complejizándose más, hasta que hoy día esta técnica, esta relación técnica en los sistemas sociales se ha transformado en una tecnocracia. Grandes conceptos. Eso ya bueno. Segundo, cuando mencionabas esta parte de la bestialidad, abordar bien ese concepto desde el humanismo semita y no desde el humanismo helénico, ya lo estoy sacando del eurocentrismo, sáquense de ahí. Hay que irnos a las tribus turcas que andaban en caballo, porque esta parte, la bestia, está muy caracterizada por el centauro, porque es la parte del Sagitario. Entonces, el centauro es un hombre que va cabalgando arriba de un caballo. No es el centauro que nos ha dicho que es el mitológico, el helénico, el griego. No, el centauro es un turco de las tribus turcas que iba con su caballo cazando. Esa institución, esa relación es muy enriquecedora porque lo tomaron las instituciones del origen para ir viendo qué relación planteaba el individuo con la naturaleza. Esta cuestión lunar, que está acá, en Escorpio hay una gran influencia lunar. El regente de la luna es, o sea, el signo donde se apoya la luna es Cáncer, que es el estómago, pero como está conectado con el agua, entra en Escorpio, que son los dones sexuales. Entonces, el turco, cuando iba arriba de su caballo, entablaba una relación con lo lunar. O sea, esto es, podríamos hablar que el sagitario en sí, es la construcción del sistema económico de una cultura, de un pueblo. Porque el cazador turco es economía, es supervivencia. Era la caza, pero en su octava superior, era una caza inteligente, una caza práctica, conociendo su práctica y conociendo la técnica, creando tecnología. Ese es el Sagitario. No sé si será Sagitario, si alguien es Sagitario. Su sol. Eso sería por un lado. Y el otro tema es esta como la comprensión de las distintas filosofías sin tener una conciencia sobre las estructuras que ellas traen, que a veces aceptamos una filosofía y nos cambia la vida. Y nunca habíamos pensado que nos iba a cambiar la vida, porque hemos aceptado una estructura, una institución, unas relaciones que antes no estaban. Y eso es ambiguo, porque puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Entonces eso se llama ideología de poder. Cuando una filosofía, uno no es consciente de cómo es una filosofía y la acepta, se da una ideología de poder. Y eso ya lo hemos vivido en muchos sistemas. Tenemos experiencia de rato ahí en España y acá en Argentina. Entonces eso ya sabemos lo cuidadoso que hay que hacer. Entonces, un poco por ahí va la cuestión. Y bueno, ya se viste, ya me desconecté de tantas cosas que hablaste. Bueno, Frances, por favor. Nuestro permiso. Vuelvo un poco para atrás, porque la verdad hay tantas cosas ahora de cuestiones astrológicas que yo hasta ahora no había tenido en cuenta, a pesar de que la astrología es un tema
como lo comentabas tú también, David, ¿no? O sea, teniendo en cuenta la astrología como era realmente, no lo que nos han vendido hoy. Pero nunca había tenido en cuenta esos aspectos, esas relaciones de la astrología con el cuerpo. Me parece sumamente interesante, ¿no? Es la verdad un tema a investigar un poquito más sobre ello. Pero volviendo un poco también, ¿no? Cuando hablabais de la disciplina me parece algo básico, porque si trabajamos realmente en una buena disciplina interior, si trabajamos como en algunas ocasiones he leído, en una monarquía interior, podemos perfectamente vivir en una anarquía exterior y que esa anarquía sea pacífica y no caótica, ¿no? Como muchas personas suelen vaticinar, ¿no? Es decir, no, es que necesitamos las instituciones, y en este sentido me refiero ahora a las instituciones públicas, no a las que estamos ahora refiriendo, no las necesitamos si realmente tenemos una buena autodisciplina, si de verdad sabemos trabajar nuestro interior, tener una buena capacidad, ya no solo de autoestima, sino de autocontrol. De autocontrol y de saber respetar. Y ahí yo volvería también al hermetismo, ¿no? A la necesidad de recuperar nuestro derecho natural. ¿Cuáles? Las leyes del universo están ahí y necesitamos recuperarlas. Cuando de verdad sigamos esas leyes, no necesitamos leyes exteriores. Las leyes que nos imponen las instituciones, pues bueno, pueden ser quizás interesantes como una transición, pero solo para eso, como una transición hacia esa anarquía pacífica, ¿no? Que yo creo que es posible. Y ahí también, yo es que voy saltando de una cosa a otra por lo que os digo, porque a mí me saltan más rápidas las ideas que todo lo demás. Pero comentabais también lo del matrimonio, y es que eso también tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos a nivel institucional y a nivel estatal, ¿no? A nivel social, perdón. El matrimonio, en definitiva, es también una manifestación manipulada de lo que en realidad necesitamos en nuestro interior. El verdadero matrimonio surge en nuestro interior, cuando casamos nuestro sagrado femenino con nuestro sagrado masculino, que eso además no tiene nada que ver ni con orientaciones sexuales, ni con nada. O sea, a nivel orientación sexual, cada cual que haga lo que le dé la gana. Pero esto simple y llanamente, yo creo que es lo que confunde la Iglesia, sobre todo, bueno, sí, en nuestro caso la Iglesia Católica, que es la que más conocemos, pero otras muchas religiones también, ¿no? Cuando dicen, no, solo entre la mujer y el hombre puede existir la procreación. Bueno, sí, vale, a nivel sexual quizás sea así, aunque hoy en día a nivel tecnológico vemos que no es necesario, precisamente, pero sí necesitamos casar nuestro interior. Y entonces no necesitamos andar manipulando tanto el exterior, ¿no? Y buscando el matrimonio monogámico o lo que sea, ¿no? No hace falta tampoco institucionalizarlo. Es que hay tantas cosas y por eso también yo lo enlazo luego con la consciencia. La consciencia es también, si lo buscas a nivel etimológico, consciencia, ¿no? Es la ciencia que tenemos en común, es el conocimiento, la experimentación y luego el resultado, que es una de las cosas también que ahora que comentáis, el tema también tecnológico. Lo maravilloso del mundo tecnológico es que nos devuelve ese trivium, porque en definitiva es input procesado, output. No es eso precisamente lo que hacía el trivium, pero ya lo tenemos tan separado, tan olvidado, que no lo relacionamos con la vida real y no lo relacionamos con todo lo que podríamos hacer, ¿no? O sea, es que la verdad es que aquí están surgiendo una cantidad de ideas que yo creo que Chintamani tenemos trabajo para mucho tiempo, ¿eh? Sí, total. Bueno, antes de ir, ya son las 9:10, ¿vale? De ir dando un poco de cierre. Julián, si quieres comentar y después comentar una idea y plantearemos a ver cómo podemos cerrar todo esto. Bueno, la situación actual
nos hace repensarnos de dónde venimos, esta información que está y que tiene que ser escuchada, tiene que ser oída, porque de esa audición, de esa información, nacerá una buena obediencia a lo que queramos crear acá. Porque no es crear por crear, sino es crear y ser obedientes a lo que hemos creado, para que nos lleve a un buen puerto. Si hoy día nos estamos criticando y reflexionando sobre los sistemas que tenemos adentro, hay que saber que si nos ponen a prueba, reproduciríamos los mismos sistemas, porque no nos hemos entrado en una reflexión de decir qué sistema quiero, conociendo todo el fondo, ¿no? Conociendo toda la historia de cómo han venido, porque también esas personas que crearon esos sistemas revolucionarios, que todo pueblo, toda civilización ha tenido revolución de su sistema. Hoy en día estamos viviendo una revolución de los sistemas. Entonces hay que ver qué sistema queremos crear. Y eso es un gran trabajo. Y eso es Chintamani. Muchas gracias. Es genial, Julián, porque enlaza totalmente... A ver, un segundo, que quiero apuntar. Esta frase de qué sistema queremos crear enlaza totalmente con el inicio francés, ¿a que sí? Con esta cuestión circular, ¿no? También de símbolo, como Chintamani, ¿no? Círculo de indagación, ¿no? Aprovechando las palabras. Y es genial porque realmente me sirve de conclusión, ¿no? Pero antes quiero hacer una idea que quiero compartir y a partir ligo con lo que estabas comentando, Julián, porque lo quería comentar hace tiempo, me lo he apuntado y se me ha quedado. Dentro de la formación que comentaba antes de terapia Gestalt, trabajamos una cosa que es la curva de la experiencia, desde un momento en el cual habla de cómo se contactan organismo-entorno y a partir de ahí surge una experiencia para asimilar la novedad y una vez que la novedad se asimila, necesitamos un periodo de espacio para poder asimilarla y entonces esa experiencia asimilada comienza a formar parte de nuestra personalidad. Dentro de esa curva simplificada de cualquier experiencia, yo estoy investigando en estos momentos a llevarla, se trabaja normalmente en parejas, con mucho en familias. A mí me interesa poder llevarla a un ámbito más amplio de los grupos y, por tanto, sociedad. Ahí introduzco esto porque después del primer momento en el cual en cualquier tipo de relación hay una confluencia, hay una confusión, donde no sabemos conocer los límites, nuestras relaciones generalmente lo primero que hacen es generar normas, marcos, referencias, límites, ¿no? En terminología de la terapia Gestalt denominamos esto introyectos. Porque es como algo que va para adentro, ¿no? Una acción que va hacia adentro. Claro, esto, siguiendo cualquier tema que hemos hablado, históricamente lo hemos necesitado cuando nuestra capacidad no tenía, supongo que si hablamos de eras astrológicas, teníamos dificultad para poder poner límites que generara esa monarquía interior, ¿no? Como comentabas, Frances. Entonces necesitábamos crear estructuras externas, esos introyectos, y inculcarlos en la sociedad para que estuviese controlada y estuviese introyectada. Creo que estamos comenzando a tener capacidad de proyectar, que sería el paso siguiente, no solo introyectar, sino tener capacidad de proyectar como individuos conscientes. ¿No? Conscientes en el amplio sentido de la palabra que estábamos comentando. Y es interesante darnos cuenta de que los introyectos, en Gestalt hablamos de que tienen una parte positiva cuando no son necesarios, pero después tienen una parte neurótica cuando nos impiden adaptarnos adecuadamente al entorno, ¿no? Y aquí es el entorno, individuo o sociedad o grupo o cualquier nivel que hablemos. Entonces es muy interesante este juego, ¿no? De esta perspectiva de qué queremos crear, porque qué límites queremos plantear, porque necesitamos crear una estructura, para crear una estructura, para generar un proyecto, para poder
generar un nuevo sistema, necesitamos unos límites, unas referencias. ¿Qué referencias nos serán útiles, ¿no? Y esto ya sí ya ligo con este planteamiento de inicio, ¿no? Teniendo en cuenta estos pilares, ¿no? Lo que comentabas, Frances, bueno, espera, si lo digo adecuadamente, del trivium y el quadrivium, ¿es así, Frances? ¿Cómo podemos generar estructuras que nos puedan ser útiles, ¿no? Para poder a partir de ahí ir construyendo un sistema nuevo, porque vemos que lo que nos ha llegado hasta aquí está caduco y necesitamos evolucionarlo, ¿no? Y el filósofo que comentaba Julián, que conocemos ambos, Serrano plantea todo esto también, ¿no? La conexión entre diferentes ámbitos a diferentes niveles. Ya no podemos simplificar, necesitamos llegar a comprender que estamos viviendo en un mundo caótico, en un mundo en el cual es necesario generar sistemas complejos, donde diferentes conocimientos sean apoyados, ¿no? Para mí esta construcción de esta sesión de hoy, gracias a quien me estáis escuchando hasta aquí, porque hoy ha sido una sesión de 1 hora y media y en estos tiempos que corren, estar siguiendo atentos a 1 hora y media, como mantener la atención en un lugar es muy complejo. Entonces, enhorabuena a quien hayas visto, o si lo has tomado por capítulos, bien, es muy bueno. Entonces, creo que por ahora, yo creo que para esta semana, lo que plantearía, a ver qué opináis para ir cerrando, ¿vale? Una pequeña contribución, sería a ir asimilando todo esto que estamos abriendo, ¿no? Yo creo que, y si van surgiendo textos que creemos referencias, recordar que en el grupo de Telegram tenemos un documento compartido, un Word, que planteé precisamente en francés para esto, ¿no? Para ir no tan solo por compartiendo, sino ir teniendo estructurado en un documento referencias. Igualmente yo he estado tomando apuntes de elementos clave. A mí me gustan mucho también los mapas conceptuales. Si puedo, durante esta semana me gustaría ir ubicando uno, también para hacerlo compartido, buscaré alguna herramienta de código libre para que podamos manejarla entre todas, porque creo que este mapa se va haciendo complejo, porque y creo muy interesante ver sus relaciones. Y no tenemos, o menos yo no tengo una mente tan hábil para asimilar tan rápido todo lo que vamos abriendo, y para mí es necesario apoyarme en estas tecnologías. Entonces, buscaré, indagaré ahí, y creo que estamos generando un terreno muy, muy fértil para continuar, ¿no? Yo por ahora lo quiero dejar abierto, si os parece bien, para que vayamos asimilando y viendo cómo libremente, cómo vamos moviéndonos, ¿no? Siento que esto es como un fluido, que entonces ponerle algo estanco y rígido no lo siento así. Así que, por mi parte, agradecer, como estaba diciendo antes, a todos los que estáis ahí, al grupo, a quien podáis vernos por YouTube. Cualquier comentario, esto es típico, me encanta, podéis hacerlo en la sección de abajo. Cualquier idea, cualquier cosa al respecto, siempre desde el respeto, está más que bienvenida para generar este apoyo de comunicación. Así que nada, ahora para concluir, dejo palabra a Frances y Julián para cerrar todo este espacio. No sé. Yo la verdad es que poco puedo añadir, ¿no? Poco puedo añadir. Como mucho, pues enlazando con lo que decías y con lo que hablábamos también al principio, lo bonito que es, ¿no?, utilizar la teoría del cambio para todo esto que estamos haciendo. Es maravilloso. Y yo solo puedo dar las gracias. Yo solo puedo dar las gracias por esta maravillosa 1 hora y media que han parecido 15 minutos, de verdad. Gracias a los dos y gracias a todo el mundo que, aunque no las veamos en pantalla, pero estáis ahí. O sea que gracias, y al final participamos, ¿no?, todo el mundo. Si no es aquí, yo misma no estuve tampoco en la reunión anterior, y esto es lo bonito, que vamos participando conforme vayamos pudiendo y en los espacios que podemos, bien sea escuchando, escribiendo, hablando, lo que sea. Así que gracias a todo el mundo. Bueno, yo por mi parte, bueno, recalcar esto, que este proceso que estamos llevando a cabo es un proceso mágico, donde la primera premisa es que las cosas no se hacen por magia, no se hacen mágicamente, sino que llevan todo un proceso, llevan todo un esfuerzo, donde generalmente esa magia que queremos retomar, que queremos volver a esa magia,
se ha transformado en lo que hoy conocemos como instituciones. Este filósofo francés, él habla mucho de que la magia después se fue cayendo en lo que es el magisterio, fue lo que era el maestro de educación, y después se transformó en las instituciones. Entonces hoy en día estamos haciendo la inversa, estamos tratando de empezar con las instituciones, comprenderlas, comprender, subirnos al gradito de maestro, ver qué es un maestro y cómo funciona un maestro, a tener esto, contactar con nuestro corazón, a estar maestro, la información, y después retomar para esta nueva era la magia, que cada persona pueda ser mágica y pueda hacer magia en el verdadero sentido, recuperar ese sentido y compartírselo a todo el mundo que nos pueda acceder a nosotros, y yo espero que se vayan dando las condiciones para que cada día seamos más y podamos concretar las cosas. Así que muchísimas gracias. Un placer. Me encanta este punto de introduciendo este término para mí clave también en mi vida, ¿no? El concepto de magia y muy curioso, ¿no, Julián? Porque es también el término que comentaba antes justo de llegar, ¿no? De la retroprogresión, ¿no? Volver al inicio, volver a nuestros orígenes y ir hacia atrás, ¿no? Como decías, ¿no? Para recuperar el sentido original de la magia. Bueno, un gustazo, Francés, Julián, a Antonio Sellés, que han estado antes, y a Amparo Esteban. Amparo es una nueva compañera que tendremos por aquí en el grupo de Telegram. Ahora luego la incluiré. Perdona, que a veces tengo interferencias lingüísticas. Valenciano, hablamos mujerillo siempre valenciano y esto, incluir, vale, la incluiré. Y nada, un placer y nada, pues nos vemos por aquí, por Zoom, la semana que viene, por Telegram, quien queráis. Pondré referencias para poder entrar desde el vídeo de YouTube. Y nada, un placer, un gusto y nada, nos seguimos viendo por las redes. Nada, un abrazo muy, muy grande. Chao.